El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Había unos griegos que habían subido a Jerusalén para adorar a Dios durante la fiesta de Pascua. Estos se acercaron a Felipe el de Betsaida de Galilea y le dijeron: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés y ambos se lo dijeron a Jesús. Él le respondió: ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser glorificado. Les aseguro que si el grano de trigo que cae en tierra no muere, queda solo, pero si muere da mucho fruto. El que tiene apego a su vida la perderá, y el que no está apegado a su vida en este mundo la conservará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde yo esté estará también mi servidor. El que quiera servirme será honrado por mi Padre. Mi alma está ahora turbada. ¿Y qué diré? Padre, líbrame de esta hora. Si para eso ha llegado esta hora, Padre, glorifica a tu nombre. Entonces se oyó una voz del cielo: ya lo he glorificado y lo volveré a glorificar. La multitud que estaba presente y oyó estas palabras pensaba que era un trueno. Otros decían: le ha hablado un ángel. Jesús respondió: esta voz no se oyó por mí, sino por ustedes. Ahora ha llegado el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será arrojado afuera. Y cuando yo sea levantado en lo alto sobre la tierra, traeré a todos hacia mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este quinto domingo de Cuaresma, el último, es decir, ya es el último tramo que nos queda de la Cuaresma, ya que el domingo iniciaremos nuestro calendario litúrgico, la semana conocida como la Semana Mayor, la que se abre con el Domingo de Ramos o la Pasión del Señor, y en la que celebramos los grandes misterios de nuestra redención, que lo conocemos como Triduo Pascual: la institución de la Eucaristía del sacerdocio ministerial, la pasión y adoración de la cruz y la vigilia de resurrección. Pero para este tiempo que todavía nos queda, la liturgia de hoy, a través de la lectura del libro de Jeremías, del profeta, sabemos que Jeremías es un profeta, se puede decir, del desierto, aunque no fue justamente su ministerio ejercido en él. ¿Y por qué del desierto? Por un lado, porque cuando advirtió a su contemporáneo, al pueblo de Israel, de parte de Dios, que si no cumplían y observaban la alianza, iban justamente a caer en manos de los extranjeros, iban a ser deportados, exiliados, por ende iban a perder la tierra que Dios le había dado como don, y en ella el lugar más sagrado en el que el pueblo se reunía a rendir culto a Yahvé, es decir, el templo, y junto con el templo todas sus instituciones. Durante ese periodo, Jeremías fue un hombre perseguido, maltratado y rechazado y burlado por el pueblo. Pero al mismo tiempo, también, fuera del contexto del desierto, comenzará a hablarle de parte de Dios cuál será el nuevo modo con el que el pueblo tendrá que relacionarse con Dios cuando pierda su tierra, su templo
el lugar donde ofrecía los sacrificios, y ya no tengan sacerdote ni profetas, y pierdan aquello que había sido el signo externo de la alianza que Dios selló con ellos como pueblo al pie del Sinaí. Le va a decir que va a establecer con la casa de Israel, después de aquellos días, después del desierto, una alianza, pero esta ya no será externa al hombre, sino que será grabada en el propio corazón. Por eso dice: escribiré mi ley en sus corazones. Y Dios vuelve a renovar su promesa de ser el Padre de Israel y tomarlo a Israel como hijo. También el profeta Ezequiel es el que va a profundizar más aún el tema de la alianza en el corazón del hombre. Y va a decir justamente que no solo Dios va a infundir su ley en el corazón, sino que este corazón necesita ser arrancado, necesita ser renovado, es decir, como hacer una cirugía, un trasplante de corazón. Dice: arrancaré de mi pueblo el corazón de piedra y le daré un corazón de carne. Y fíjense, uno puede preguntarse por qué en la Escritura se habla del corazón y no de la mente. Si el corazón es un órgano que no tiene la capacidad de reflexionar, sino que es la mente humana. En la antropología judía, a diferencia de la antropología griega de la que nosotros somos herederos, lo central es la mente, mientras que en el pueblo judío lo central es el corazón. El corazón es la sede de la sabiduría, el corazón es donde comienzan a gestarse tanto los pensamientos buenos o malos, las acciones buenas o malas que guían al hombre en lo cotidiano. Por eso se habla de cambiar el corazón, cambiar aquello donde comienza todo acto humano, y justamente dar un corazón nuevo para que también sean nuevas las acciones y el obrar del hombre, pero no entregado a sí mismo, sino justamente guiado por los preceptos del Señor. San Pablo va a ser quien más desarrolle en el Nuevo Testamento después la teología de acerca de qué manera Dios inhabita en el corazón del hombre, y esa ley de la que hablaba Jeremías y Ezequiel no es otra cosa que el Espíritu Santo derramado en él. Por eso nosotros, guiados por el Espíritu que hemos recibido un día en nuestro bautismo, como dirá también el apóstol Pablo, tenemos que encaminarnos justamente hacia este misterio pascual, renovados, para que de esa manera podamos cantar y glorificar a Dios por la obra maravillosa del misterio pascual, en la que de un modo admirable, si la creación ha sido el espectáculo más hermoso ante los ojos del hombre, más hermosa y más bella es la reconciliación que nos alcanza el Hijo de Dios a través de su rostro desfigurado, de su aspecto destrozado en la misma cruz. Por eso, en la noche de la vigilia, cantaremos con toda la Iglesia: oh feliz culpa que me mereciste un gran Redentor, y muerte, ¿dónde está tu victoria? Pero si en este tiempo que nos queda de la Cuaresma, nosotros no hemos revisado nuestro corazón a la luz de la palabra, y no hemos arrancado aquellas cosas que hacen que la capacidad de amar a Dios y al prójimo se vayan achicando, en lugar de ensancharse por la gracia y por la acción del Espíritu. Si nuestro corazón, por usar una imagen, es como un corazón que sufrió un infarto, que tiene ciertas partes que están muertas, es decir, es un corazón que funciona por la mitad.
y por ende esa persona que ha padecido un infarto tiene que tener determinados cuidados y tiene que dejar determinadas actividades porque ya esa capacidad vital no la posee. Esto trasladado al ámbito de la gracia y de Dios, también cuando nosotros dejamos que el pecado vaya produciendo esos pequeños grandes infartos en el corazón del hombre, también este hombre se vuelve incapaz de obrar cristianamente en el mundo y en la familia. Se vuelve incapaz de dar testimonio, se vuelve incapaz y imposibilita toda acción del Espíritu y de toda la gracia en su vida. Porque es decir, va atrofiando todo aquello donde el Espíritu y Dios tiene que dar fruto en abundancia, como dice Jesús hoy en el Evangelio. Por eso la Cuaresma también es un tiempo de hacer la experiencia de la soledad del surco, de experimentar la noche de dejar morirse a uno mismo en el sacramento de la reconciliación. Por eso, para curar esa herida que el pecado causa, aquellas áreas de nuestra vida donde se va atrofiando por la presencia de Él, está lo que dice el apóstol: acerquémonos con confianza al trono de su gracia y de su misericordia, para en Él ser curados y sanados de nuestras rebeldías, y también ser curados y sanados ahí donde hemos sido heridos por el pecado, ser curados y sanados por la gracia. Ese es el sacramento de la reconciliación o de la penitencia, o llamado sacramento de la confesión. Pero no nos acerquemos a ese lugar donde Dios quiere sanarnos con la arrogancia del fariseo que oraba en el templo, justificándose a sí mismo porque pagaba los impuestos y cumplía todas las leyes. El texto del Evangelio va a decir que ese hombre volvió a su casa como entró. Es decir, no ha experimentado ningún cambio, porque no hizo otra cosa que jactarse delante de Dios de sus buenas obras. Recordemos lo que dice Jesús: el Padre que conoce en lo secreto, Él te recompensará. En cambio, si lo divulgas, ya obteniste tu recompensa. Por eso es importante, cuando nos acercamos al sacramento de la confesión, no quedarnos meramente con exponer de que hemos cumplido con determinadas prácticas externas, como el no comer carne un viernes, hacer determinadas prácticas, recé más y quedarnos con eso. Cuando que todas esas prácticas tienen que interiorizarse y ayudarnos a arrancar de raíz aquello que nos enferma y que nos impide a ser felices. ¿Por qué no más bien tomar la actitud de aquel hombre también que entró junto con el fariseo al templo, el publicano? Y frente al trono de la gracia y la misericordia decir: Señor, no soy digno de estar en tu presencia, porque he pecado, como dice el hijo pródigo, contra el cielo y contra ti, y no merezco ser llamado hijo tuyo, porque justamente con las faltas que he cometido me he ido separando de la intimidad de tu casa, del calor de tu casa, y me he ido separando de la mesa en la que se alimentan los hijos. Va a decir el texto que este hombre volvió justificado. Para poder experimentar el gozo de la Pascua es necesario que aprendamos a morir a nosotros mismos. Saquemos de raíz aquello que realmente no nos deja dar fruto ni testimonio como comunidad cristiana en el mundo, y también dar testimonio en nuestra propia familia. Porque si no, cada Cuaresma y cada Pascua en nuestra vida es simplemente cumplir determinados ritos y prácticas o costumbres, pero que en realidad terminan siendo un barniz en nuestra vida y no cambian desde el interior.
Por eso que el Señor nos dé la capacidad entonces de tener un corazón nuevo, un corazón de carne que pueda sentir y amar, que pueda anidar los sentimientos de Cristo Jesús, como va a decir Pablo. ¿Por qué no pedirle toda la semana, decirle a Dios, crea en mí, Dios mío, un corazón puro? Ten piedad de mí, Señor, por tu bondad, por tu compasión, y límpiame de toda mi culpa y purifícame de mi pecado. Pero si yo escondo mi pecado, si lo llevo hacia atrás mío y no lo presento al Señor, ¿cómo el Señor me purificará y me lavará de ellos? ¿Cómo me dejará más blanco que la nieve si yo mismo me oculto ante su gracia y su misericordia, solamente con algunas prácticas? Por eso en este tiempo que queda, ante la misericordia de Dios, miremos nuestra vida. No tengamos miedo, como dice el apóstol, y acerquémonos con confianza, porque Dios nos espera para reconciliarnos y salvar.